Durante años, Venezuela ha sido presentada ante el mundo como un simple conflicto ideológico entre socialismo y capitalismo, izquierda-derecha, chavismo y oposición. Sin embargo, esta interpretación superficial ha impedido comprender la verdadera dimensión de la tragedia venezolana, y que no es otra que la demolición progresiva de la República y la destrucción sistemática de sus instituciones. Todo esto en medio de una devastación absoluta, pero hay un elemento que conserva su legitimidad histórica y jurídica y política, que es la Constitución del 99. Y paradójicamente ese texto constitucional ha sido utilizado en los inicios como bandera política y terminó convirtiéndose en la consolidación definitiva de un poder sin controles. Lamentablemente la vaciaron de contenido. El país fue sometido a un proceso de desinstitucionalización que afectó simultáneamente al Estado, la economía, la soberanía territorial, la seguridad jurídica y el tejido social. Mientras el discurso oficial hablaba de antiimperialismo, justicia social y reivindicación histórica, se desarrollaba paralelamente un modelo de concentración absoluta del poder, un capitalismo de compinche, acompañado de corrupción estructural, destrucción productiva y control político de todos los espacios nacionales. Sectores empresariales, financieros, militares y políticos terminaron integrándose a esa lógica perversa de supervivencia y saqueo. El resultado es un país donde millones emigraron, las instituciones perdieron autonomía, el ciudadano quedó en condiciones de extrema indefensión. Por eso nosotros seguimos con la prédica de rescatar la Constitución. Frente a este escenario, la posición de Donald Trump respecto a Venezuela ha demostrado estar profundamente equivocada. Aunque muchos venezolanos depositaron expectativas en una política más firme hacia el régimen de Nicolás Maduro, pidieron invasión. Además, la realidad terminó mostrando una estrategia inconsistente, dominada por cálculos coyunturales y negociaciones contradictorias. La administración de Trump osciló y sigue oscilando entre discursos de máxima presión y acuerdos indirectos que terminaron otorgando oxígeno político a quienes precisamente han contribuido a destruir el país. El problema no radica únicamente en el fracaso de determinadas sanciones o en la ausencia de resultados concretos. El problema de fondo es otro. Es negociar con estructuras que tú acusaste internacionalmente de corrupción, narcotráfico y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, porque eso termina normalizando la criminalización del poder político. Entonces, cuando las democracias occidentales aceptan convivir pragmáticamente con esas estructuras bajo la excusa de la estabilidad, transmiten un mensaje devastador: que la destrucción institucional, el crimen, puede ser tolerado siempre que existan acuerdos energéticos, control migratorio y conveniencia geopolítica. Venezuela no necesita pañitos calientes, señores. Venezuela necesita mecanismos temporales que no necesita que se prolongue artificialmente un sistema agotado y que se profundice el saqueo nacional. Lo que está en juego no es únicamente un cambio de gobierno, sino la supervivencia misma de la República. Cada negociación que ignore la reconstrucción institucional fortalece a quienes buscan consolidar una dictadura permanente. Y esa consolidación no persigue únicamente mantenerse en el poder. Busca impunidad, control económico, dominio absoluto sobre los recursos del país para seguir saqueando. En ese contexto, Trump terminó reproduciendo una contradicción recurrente en política internacional estadounidense: denunciar públicamente a regímenes autoritarios mientras se negocia silenciosamente con ellos cuando conviene estratégicamente. El error histórico ha sido creer que pueden domesticar estructuras criminalizadas mediante acuerdos parciales. La experiencia venezolana demuestra exactamente lo contrario. Cada concesión sin garantías democráticas reales profundiza el deterioro institucional, aumenta el sufrimiento de la población. Mientras tanto, el ciudadano venezolano observa con creciente escepticismo cómo actores internacionales convierten nuestra tragedia en pieza de negociación geopolítica, y la consecuencia más peligrosa de ese proceso es la normalización del colapso nacional como si fuese irreversible. Les voy a poner algunos ejemplos. Muchos de nosotros sentimos que la tragedia nacional
la están convirtiendo en una pieza de su propia negociación. Hoy, por ejemplo, Max Blumenthal de Grayson dice que la operación de Venezuela de Trump se ha convertido en una frenesía del MAGA en torno al petróleo, deuda y el botín postmaduro. Y en el centro de todo está un personaje, Mauricio Claver Carón, fanático del cambio de régimen detrás de políticas de línea dura de Trump hacia América Latina y que ahora, según informa este señor, es el guardián no oficial de Caracas. Incluso se cita que el señor dice, si quieres jugar aquí, tienes que pasar por mí. Tiene a los buitres de MAGA alimentándose de la carcasa del petroestado venezolano postmaduro. Eso es lo que están haciendo. Incluso se informa que Trump Jr. está buscando oportunidades con su fondo de capital 1789. Mientras que una startup respaldada por Peter Thiel ha llegado a un acuerdo relacionado con la reconexión de Venezuela con el sistema financiero global. Mientras tanto, los comerciantes de petróleo, manchados por grandes escándalos como Vitol y Trafigura y además Glencore, están involucrados directamente en la exportación de petróleo venezolano después de que Trump destruyera la unidad de DOJ destinada a controlar la corrupción extranjera. Incluso Trump se jactó de que el dinero del petróleo venezolano ayudó a financiar la guerra contra Irán. Todo en el fondo son sobornos para su alboroto internacional personal. Y a pesar de este festín y de esta tragedia, yo digo que Venezuela no es un país condenado, que todavía existe una nación, que todavía existe memoria republicana y que todavía existimos ciudadanos que queremos recuperar la legalidad, las instituciones y la soberanía. Por eso la salida no puede ser construir un negocio únicamente con quienes participaron en la destrucción nacional. La estabilidad basada en estructuras criminalizadas nunca produce libertad, solo prolonga el control de quienes devastaron la República. La verdadera reconstrucción venezolana exige algo mucho más difícil. Recuperar el Estado de Derecho, recuperar la Constitución, restablecer la autonomía institucional y devolverle al ciudadano la capacidad de decidir libremente su destino, devolvernos la soberanía económica. Ese sigue siendo el verdadero desafío de Venezuela, porque nadie va a venir a salvarnos, pero además es una gran deuda moral y política de la comunidad internacional. Entonces no se equivoquen, aquí somos muchos los venezolanos que estamos dispuestos a defender al país. Saludos.